Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Aquí estamos hablando sobre las conquistas de David. Sabemos que David ya está reinando sobre todo Israel, es decir, las 12 tribus. Aquí ya podemos hablar después de su agradecimiento, porque Ñande Yara y yo te voy a construir la casa. El capítulo 7, recordemos que era el capítulo central, excepcional para entender lo que significa la dinastía de David. Opea y Ñande Yara, siete haya potante delanderon gana. David al comienzo parece que no entiende bien qué es lo que quiere decir eso. Se veía ya potante delandero gana cuando el Señor le está diciendo por medio del profeta Natán. Construir la casa para David significaba que Dios le haría a esta familia, a este clan, este estilo de vida, este estilo de la familia, las virtudes, las capacidades, las cualidades, puestas siempre al servicio de la comunidad. Upea con las dice Derejeru pibea lleva David se agüeruta ñandeco ape ari. La paz, el shalom, ¿verdad? La dinastía de David va a ser la que nos enseña a todos a mirar un poco y a entender cómo tenemos que manejar una comunidad, cómo tenemos que manejar una nación. Esto después lo vamos a ver también en el libro de los reyes también. Cuando llevo en el libro de los reyes, ahí cuando Salomón, pero eso ya en el segundo libro de los reyes, cuando Salomón se pone al frente, ¿verdad? Lo primero que hace en ese capítulo 3 va a ser de ir al templo de Silo. Otra vez veñembo ella lleva. Oña su veñan de Yara, no debe oñe pomoya ellos veñan de Yara. Shei la Sheru. Y está recordando todas estas cosas. Este timba, oye, las conquistas, la fuerza, la capacidad. Shengo betín yaguare aire la setuare no debe. Porque en degore mañare el cuestería que la setua la Sheru vejes. Pero con hacia yo ahí a llevar pomoya vende no debe veñan de Yara ayer y que tú vaya por mí algo ahí se entiende me dice, aunque sea un poquitito de esa sabiduría. A Pepe de Yara y Marco yo lleva, pídeme lo que quiere ella. O y la Salomón pela ojendu. La yo bella peñan de Yara lleva entonces yo ella la hipotame donde. Allá que de solamente sabiduría para saber, miren lo que le dice querido, regir al pueblo, regir a la nación, regir a tu familia, educarle a tus hijos, educar y esforzar allá del sopa ya aprender a pisar, vender comunidades, upear eres llevar a ver humilde a ver porque de llevar ya lleva la iña canguera, de llevar plata, de llevar baebe lleva la nemog ana. Entonces a medida de la sabiduría será.
ame edan de la diva lejan huella. Rira, huella la de nación, la de comunidad. Pero a ver, ya edan de una cosa. Y que tengan huella la ya pohan maupea. Ame edan de la riqueza, ame edan de paz, serenidad, shalom en tu gobierno y en tu reino. La con ambas eñas en duro, queridos amigos, y por ahí te van a llevar. Justamente el libro de Samuel, ya dijimos tantas veces, es un libro político. Este es un libro político, hecho para políticos. Porque aquí lo que estamos reflexionando y mirando es todo lo que estamos al frente, tendo ta, ñay miaya lleva, rey miaya, ñe peruana hoy penderoga, pues voy a llevar, papá, mamá, somos los primeros tendo ta a llevar. Aupeo lo otro fuera. Después vamos a tener obligaciones y responsabilidades que se nos van a ir dando. Sos una directora en un colegio, sos un director en un colegio, sos un empresario, sos un director en una empresa, sos un gerente. En mañana ya cualan de comunidad. Pues algunos doy que bebe allá, oye Enrique se aguante, allá llevan. Ilícitamente, algunos mondala y patrón, la gerente, peamos. Había oye pillaza, muchas veces se han estos grandes dueños, ¿verdad? Así de empresas, de repente dicen, no, a ese le tuve que echar a patada, echar a patada. Esa es una expresión, ¿verdad? Para decir que de ayer por poner las cosas. A ni la pesete la ñan de yaramba, hoy puro ella lleva las patadas para echarnos del reino de Dios. Volvemos enseguida con más ñan de yarañe en Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Intenté caminar sola sobre el mar. Intenté saltar sin paracaídas y acabé muy mal. Intenté navegar sin timón en alta mar y terminé en este lugar contigo al naufragar. Donde terminan mis flaquezas y mi debilidad, es donde tu misericordia me empieza a levantar. En ti encuentro mi seguridad, solo en ti, y ya no quiero intentar nada por mi cuenta. No vuelvo a la tormenta si tú eres mi paz. En ti encuentro mi libertad, solo en ti, y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi Señor, Mi Señor, mi
quiero estar. Intenté encontrar mi felicidad en otro lugar. Caminé en la oscuridad y me embarré al tropezar. Y hoy te encontré en el silencio. Me encontraste en mi silencio. Ahí en mi soledad. En esta soledad. Con los brazos bien abiertos. Con tanto amor para dar. En ti encuentro mi seguridad. Solo en ti. Y ya no quiero intentar nada por mi cuenta. Vuelvo a la tormenta. No vuelvo a la tormenta. Si tú eres mi paz. En ti encuentro mi libertad. Solo en ti. Y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi Señor, contigo quiero estar. Solo en ti, Señor, encontramos paz. Encontramos seguridad, encontramos libertad. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro país, el mundo entero. Te pedimos que vayas tocando el corazón de todos nosotros. Que cesen las guerras y conflictos. Que cesen los casos de depresión y suicidio. Que cese el aborto y que vivas tú en nosotros. Que reines tú entre nosotros. Que vivamos nosotros En ti. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. La devoción a la Eucaristía es la devoción más noble porque tiene por objeto a Dios. Es la más saludable porque nos da al autor de la gracia. Es la más dulce porque dulce es el Señor. San Pío X. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra.
nosotros tu amor. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Abre nuestra mente, boca y corazón. Hoy somos llamados a la conversión. Con fe nos acercamos a la comunión. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe'e, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el capítulo 8. En este versículo 4, queridos amigos, que el Señor le da todas estas conquistas, esta fuerza ahora. Ya que vos, David, te diste cuenta, soy yo el que te voy a construir la casa. Andere Agüilleme, lleva oración de David por su dinastía. Oye, esa cuaja, Mavio, señal de Yara, ¿quién soy yo? Señor mío, Yahvé, ¿y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Incluso, esto te pareció demasiado poco, Señor mío, Yahvé, porque también me has hablado del futuro de la casa de tu siervo. Apes. Y esa cuaja. Ahora nosotros estamos en este versículo 4 del capítulo 8, segundo Samuel. David tomó de él 1,700 jinetes y 20,000 hombres de a pie. Desjarretó todos los caballos de Tiro, pero dejó los necesarios para 100 carros. Bueno, vean, interesante porque en el versículo 3 dice, David derrotó también a Hadadezer. Hadadezer, decíamos que Hadad era un dios, ¿verdad? El dios, hijo de Rehob, rey de Sobá,
cuando iba a consolidar su dominio sobre el río Éufrates, David le capturó 1.700 jinetes y 20.000 infantes. Desjarretó todos los caballos de Tiro, dejando solo 100. Bueno, dejando solo 100. Queridos amigos, aquí el contexto bíblico nos está hablando después de la victoria sobre Hadadezer. Nos detalla las consecuencias militares de esta conquista. Va la consecuencia militar de Yahurecoabe. David captura entonces una cantidad significativa de tropas, toma una decisión muy particular, desjarretar, ¿verdad?, a los caballos, un acto que no solo tiene sentido militar, sino que en Guarajena un sentido teológico y simbólico, es decir, en el Deuteronomio capítulo 17, versículo 16 nos dice que no debía multiplicar caballos. Ustedes conocen de el libro del Deuteronomio, capítulo 17, versículo 16. Entonces, la Biblia pues se lee dentro de la Biblia. Entonces, dicen de verdad que David era también muy exigente consigo mismo y por eso él pone en práctica lo que el libro de la ley le está obligando. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te ha dado, la haya ocupado y habitado en ella, si piensas, quisiera tener un rey como las naciones que me rodean, justamente lo que después el primer libro de Samuel capítulo 8 dice que a Samuel le pide, ¿verdad?, danos un rey como las otras naciones, Nabé y Borandé. Podrás tener el rey que elija Yahvé tu Dios. Y Yahvé le va a elegir justamente a quién, le va a elegir a David. Y aquí estamos hablando de ese reino. Capítulo 7 le promete lo sea construitan de Asella potandela de monarquiana. Nombrarás como rey a uno de tus hermanos. No podrás nombrar a un extranjero que no sea de tus hermanos. Pero, atención, él no aumentará su caballería, ni hará regresar al pueblo a Egipto para aumentar la caballería, pues Yahvé te les ha prometido. Yahvé les ha prometido. No regresarán jamás por ese camino. Entonces, Abé y Ponashue. Entonces, por eso, queridos hermanos, ¿se dan cuenta? Eso es para decir, un día Indeina David era un tipo demasiado fiel. A David siempre en este capítulo, los capítulos anteriores, el libro número 1, sobre todo de Samuel, te muestra a un David seda puro y te lleva. Uya popaite oyan ahí hola ñande yara y esvea ñande yara yure haishesve. Tendrá sus pecados dentro de poco ñamueta mai bebé allá echata mai la debilidad de David. Pero en el fondo, él era un hombre demasiado bondadoso, demasiado bueno, demasiado honrado. A pesar de la ñecotemeba. Pesha la ñecotemeba ñande sé yo que fuera. Ya lleve mi peña de yara bebé, ¿verdad? Entonces, dentro de la cultura semita, en el contexto cultural y antropológico, la costumbre de desjarretar caballos, mutilar, inutilizar, era una estrategia común para neutralizar al enemigo que tenga la caballería. Entonces el Beishiga caballo fuera de decir, es como Brembocapula y tanque de guerra, porque los caballos eran el tanque de guerra verdaderamente para los semitas en ese tiempo, ¿verdad? Porque era el uso del carro de guerra que estaba en el mundo antiguo para poder confrontarse con sus enemigos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Que necesitas mi amor, me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este lunes, ya 21 de julio. La palabra del Señor, la Iglesia nos propone
del libro del Éxodo, capítulo 14, del 5 al 18. En aquellos días, cuando comunicaron al rey de Egipto que el pueblo se había escapado, el faraón y su corte cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado marchar a nuestros esclavos israelitas. Hizo preparar un carro y tomó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón se empeñase en perseguir a los israelitas, mientras estos saltan triunfantes. Los egipcios los persiguieron con caballos, carros y jinetes y les dieron alcance mientras acampaban en Fejirot, frente a Baal Zafón. Se acercaba el faraón. Los israelitas alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos y, muertos de miedo, gritaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? Nos has traído a morir en el desierto. ¿Qué es lo que nos has hecho sacándonos de Egipto? No te lo decíamos en Egipto: déjanos en paz y serviremos a los egipcios. Más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no tengan miedo, estén firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Esos egipcios que están viendo hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes y ustedes esperen en silencio. El Señor dijo a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto, que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus guerreros. Queridos amigos, y por ahí tenéis dos partecitas, ¿verdad? Primero, el hecho de ser liberados de Egipto, 400 años de esclavitud. Pero con ave lleva, huye, peña came al faraón. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Jacob por ahí tenéis, le teníamos a esta gente como esclavos prácticamente. Cuando hay con algo importante, ahí le ya aplicar, pero a nuestra realidad, porque algunos me van a pensar en el faraón, pobrecito, los israelitas de aquel tiempo. No, queridos hermanos. Ñandego, hágala muchas veces la faraónica, que le estamos esclavizando a nuestro pueblo, a nuestra gente. Y ante esta situación, también nosotros muchas veces no nos queremos liberar. Entonces ponemos traba, operar en Gozapucay a Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto? ¿No era pico mejor ser esclavo de esta gente? ¿No era pico mejor vender nomás nuestro voto? ¿No era pico mejor entonces estar nomás ahí como esclavitos de esta gente? Que nos sigan engañando, que nos sigan robando, que nuestras instituciones no funcionen, pero allá voy a Paguazú, etcétera, etcétera. Falta de criterio, falta de formación cívica, falta de formación por nuestros propios derechos, ¿verdad? Esa es la ignorancia. Y por eso es que nos quieren dejar siempre ignorantes, ¿verdad? Y entonces ante esta realidad el Señor dice: ¿por qué ustedes siguen clamando y llorando y ahora le echan la culpa a Moisés? Que él es el culpable. No, son ustedes. Por lo tanto, Moisés, de la tendotágina, pero quiero que sea un verdadero tendotá. Haz el milagro, esa fuerza que yo te he dado. Cuando te digo que extiendas la vara, el bastón quiere decir que cada uno de nosotros, queridos hermanos, tenemos el cetro en nuestras manos. El cetro rompió. Quiere decir que también nosotros, ante la esclavitud, tenemos que ser capaces de mirar hacia adelante y de romper toda atadura, toda esclavitud. Abella entonces, esta es la forma como yo, queridos hermanos, me cubro de gloria cuando ustedes triunfan sobre el mal. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros y nos libere de toda esclavitud. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas.
A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe'e, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Todo lo que él va a tomar, ¿verdad?, como botín. Después, con respecto a los caballos, él dice tiene que desjarretar. Dígate. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque tiene una connotación también religiosa esto. Ñandeyara Ñe'e llevan de la área aumentar tu poderío, etc. Esa es una gran tentación. Porque también vos vas a confiar siempre en qué cosa. Vas a confiar en tus carros. Vas a confiar en tu fuerza. Yo tengo todo el ejército del mundo. No, querido hermano. No es eso lo que el Señor quiere. La connotación religiosa para Israel era decir que Israel se debe diferenciar también de todos los otros imperios que confiaban simplemente en el poder bélico, en el poder de la guerra. No. El poder tuyo, Israel, tiene que ser el poder de Dios, el poder del Señor Sebaot. Él es el Dios de los ejércitos, ¿verdad? Entonces también el caballo, recuerden, queridos hermanos, que en la cultura semítica, siempre el caballo significaba el poder divino, porque estaba también asociado al Dios Sol, el Sol. Esto después más adelante vamos a estudiar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, 11. David, al desjarretarlos, está mostrando que la victoria viene de Yahvé, no de mis manos, ¿verdad? No puedo confiar, no confíen, dice lo del Salmo, en seres de polvo que no pueden salvar. Esto no te puede salvar, un caballo no te puede salvar. Así que, querido hermano, ¿verdad? El Salmo 28, justamente, unos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor. Salmo 20, versículo 8. Salmo 20, versículo 8. Unos confían en los carros, otros confían en los caballos. Y aquí David lo desjarretea totalmente. ¿Por qué? Porque él confía en el Dios de Israel. Entonces, una de las palabras clave justamente aquí, queridos amigos, que encontramos es la palabra del carro, ¿verdad? Del carro, de batalla. La raíz viene de Rahav, Rakav quiere decir montar, conducir. Dentro de nuestra exégesis, más que un simple medio de transporte, el Regev representa estatus militar y el poder imperial. Un estatus militar. ¿Quién iba en el carro? Iba el general. Iba entonces el que va al frente de batalla, el carro. Mejor con la carro. O mejor con no bebé, ¿verdad? Y también el uso en los textos proféticos que encontramos nosotros. Por ejemplo, Isaías capítulo 2, versículo 7. Isaías 2, 7. Suele tener connotaciones muy negativas. El Rekav. Rekav quiere decir carro, Rekav, porque pones toda tu fuerza o toda tu forma de pensar que vas a triunfar a través de ese carro, ¿verdad? Entonces significa para Isaías la arrogancia,
la arrogancia. Es como hoy en día, nosotros decimos ¿de qué marca es tu carro? Mi carro es Audi, mi carro es Mercedes-Benz, mi carro es de Cueva. Cada uno ahí debe MW, lo que sea, mi carro. Entonces, para vos es un estatus, para vos es un considerarte, pensar que tu carro es el que te hace persona. Y sin embargo, David, cuando le inutiliza estos caballos, viste que es un símbolo religioso, queridos amigos. Porque algunos han aguantado y se va a ese pela pesa, ya de la animal cueva ya respetar, ya guay, ya papea, ya pamo, ni que yuca, ni que esto que aquello, vaya maltratada, la caballumia, etc. Aquí mismo creo que antes eran los carritos, ¿verdad? Eran estirados por caballos, etcétera, esto que trabajaba, un basuro, ya papemos, ya por la motocarro, para cuidar, ¿verdad?, a los animales, que está muy bien, uno no está en contra. Pero algunas veces nos preocupamos más, ¿verdad?, de no matar animales, de cuidar a los animales. Oye, algunos las yaguaras, cuando llega a indígenas que están en peor situación que ese perro y que ese gato. Indígenas. Niños en la calle. O gastar millonadas las yaguares a baracallares. Caballure, a ver, etcétera, etcétera. Vamos a sacarlo. Entonces gastan. Pero cuando llega, cuando ya fue obra de bien por la humanidad, por el hombre, ¿verdad?, que es el rey del universo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser justos y tenemos que ayudar verdaderamente que la comunidad, para que desde ahí, en todo caso, todos juntos, estemos mejor, ¿verdad? Porque ahí también, si estamos todos mejor con caballo, yaguá, mío y ponabeta ahí, porque ñandeña y me ponaba. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Y no solo algunos. Volvemos enseguida con más ñandeyarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Su imponente figura, armada únicamente de un crucifijo que levantaba a guisa de estandarte, cruzaba por todo el frente a galope tendido y, arengándolos, redoblaba los bríos y la fiereza de los 20.000 guerreros cristianos que se batían con los 80.000 soldados turcos que pretendían expulsar de Hungría a los católicos. En la medida en que avanzaba esa batalla de Székesfehérvár, el padre Lorenzo de Brindis, cual si tuviera el don de la ubicuidad, era visto atendiendo al mismo tiempo a los heridos, administrando los sacramentos y la unción de los moribundos, orando en voz alta y en los flancos más débiles atizando el fuego de la fe de los combatientes cristianos para que no desmayaran. Su majestuosidad intimidaba a los enemigos que intentaban cazarlo con sus flechas y balas, pero contaba después Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Los proyectiles se desviaban o se enredaban en su hábito o en su espesa y luenga barba. Al finalizar la tarde, los otomanos derrotados se retiraron del campo, los vencedores también. El único que permaneció durante toda la noche en él, consolando a los heridos y asistiendo a los moribundos de ambos bandos, fue el padre Lorenzo de Brindis. Giulio Cesare Ruzzi, nacido en Brindis, en Italia, el 22 de julio de 1559, desde que empezó a balbucir las primeras palabras, desconcertó a sus padres porque luego de las misas a las que era llevado por sus papás, podía recitar textualmente los sermones pronunciados por los sacerdotes, y lo hacía con tal unción que a los 7 años fue invitado por el obispo a predicar en la catedral de Brindis,
Y al terminar, todos los asistentes lloraron de emoción y de arrepentimiento. Al morir su padre, se trasladó con su madre a Venecia y adelantó su preparación básica con su tío Pedro Russi, rector del Seminario de San Marcos, y en un santiamén estuvo listo para ser recibido en el convento capuchino con el nombre de Lorenzo de Brindis a los 16 años, edad en la que ya podía citar cualquier pasaje de la Biblia literalmente y comentarlo con precoz erudición. Con el fin de entender mejor los textos, se aplicó a estudiar hebreo, arameo, griego, caldeo, latín y luego, como para que no sobrara, aprendió alemán, francés, español e inglés. Y era tal la admiración por su preclara inteligencia que, siendo apenas seminarista, el arzobispo le encomendó la predicación de los 40 días de Cuaresma en la Catedral de Venecia por 2 años consecutivos. Y después de ser ordenado sacerdote en 1582, el Papa Clemente VIII le encomendó la evangelización de los judíos de Roma, a los que catequizó en hebreo y en arameo. A los 31 años, en 1502, fue elegido superior general de los capuchinos y reavivó el espíritu franciscano, dando ejemplo con su austeridad, su constante ayuno y oración, y se recorrió a pie a Europa entera, visitando todas las casas de la comunidad, y por donde pasaba abría nuevos monasterios, y su profunda y conmovedora predicación dejaba a su paso una estela formidable de conversiones. Aunque las vocaciones se multiplicaron, no aceptó la reelección en 1506, y entonces el Papa lo envió a enfrentar al protestantismo que se carcomía a todo el Sacro Imperio Romano-Germánico y a la amenaza turca que se cernía sobre ese botín. Ahí fue cuando se puso al frente de los ejércitos cristianos, venció al enemigo y con su sabiduría logró conjurar las rencillas que existían entre los reyes de la región. No obstante esa febril actividad, tuvo tiempo para escribir 15 volúmenes en los que comenta todos los libros de la Biblia, tratados sobre la Virgen, sobre la Santísima Trinidad, sobre el pecado original, sobre los ángeles, sobre la iglesia, esposa y madre, y además 800 sabios sermones dejó ahí de legado. Debido a su precaria salud y al deseo de dedicarse a la oración, San Lorenzo de Brindis se retiró al convento de Caserta, pero fue requerido para mediar en un conflicto entre los napolitanos y el rey Felipe III de España, y la muerte lo sorprendió camino a Lisboa el 22 de julio de 1619, día en el que cumplía 60 años. Fue canonizado por el Papa León XIII en 1881 y declarado doctor de la Iglesia por el Papa Juan XXIII en 1959. Por eso, hoy, 21 de julio, día de su festividad, pidámosle a San Lorenzo de Brindis que nos asista en el diario campo de batalla para ganar la salvación. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe,
sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe Antiguo Testamento. Estábamos diciendo nosotros aquí el recab, el carro, ¿verdad? Que te puede llevar a la soberbia, etcétera, ¿verdad? El que está ahí. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, queridos amigos, el no confiar, decíamos, en los carros, en los caballos. Gente que no te puede salvar, dice, ¿verdad? Instrumentos que no te pueden salvar. O sea, cuando hablamos de salvación, hablamos de otra cosa. Hablamos de lo que es la esencia del hombre. Hay otra palabra clave que aquí se utiliza, que es el iker, en hebreo, ciertamente. Desjarretar, cortar, arrancar de raíz, desjarretar. Y en el hebreo bíblico, queridos amigos, lo que nosotros estamos encontrando aquí cuando hablamos del desjarretar, iker tiene el matiz de anular todo lo que es negativo, pero en una forma definitiva. Viendo por aquí. Iker. Desjarretar es anular de una manera definitiva. No es una simple herida, sino que es una cancelación potencial militar. Aquí, al desjarretar el iker en hebreo, quiere decir que hoy no utilizaste esa fuerza bélica. Ahora me ya de cocorico a bombardeo fuera, que pea que amó, que planta de uranio, que planta de atómico, que pea que amó. O calcularlo, mañana, observar. O sapetemos, pues, con arreglo, fuera, con olla, pues, estas cosas, etcétera, etcétera. Vete, avioncito, suno, bebeña, garia, o desjarretá, o momboña, garia, bomba. O yucapayo, etcétera, etcétera. Desjarretar en una manera definitiva. O no que hoy entonces la pe ya y no vea. O no que hoy la pe con la fuerza o el potencial militar. Es interesante, ¿verdad? David. Desjarretar. Sacar. Pero aquí nosotros tenemos que mirar en el sentido, ciertamente, no simplemente de nuestra historia, lo que está sucediendo, ¿verdad? Lastimosamente entre nosotros. La humanidad, el hombre que se pelea, el hombre que está lleva armado hasta los dientes, ya añade. De armas nucleares uno contra el otro. Upea de caramelito uno para el otro. Entonces, queridos amigos, cuando hablamos del acto religioso aquí, lo que la palabra nos quiere decir es que tenemos que ser personas de paz, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es hacer desaparecer lo negativo, hacer desaparecer aquellas cosas que no nos sirven, ¿verdad? Para hacer el shalom, para hacer la paz.
Y entonces vamos a anular todo lo negativo. Aquí hay que mirar en un sentido positivo, pero para vivir en una manera positiva, nosotros mismos tenemos que mirar el aspecto moral, descartar, eliminar y care, de manera definitiva, todo lo que nos pueda hacer mal. Habemos el tratado, ¿verdad?, de no agresión, hambre, que esto, que aquello. Tratados con respecto a lo atómico, pero cada vez esta vez en la con las ojivas nucleares. Ya por el tratado no más, hasta ahí quedamos, hasta ahí. Cada uno debe con 1500, debe con 1200, debe con 800, debe copiar ojivas nucleares. La vez pasada estaba leyendo un artículo que dice que solamente con estas armas de ojivas nucleares, si todito en un momento un poco pupa y te iba con ojivas, la tierra desaparece. La tierra desaparece por la potencia, ¿verdad? O sea, una desintegración total. Desintegración total. Y recordemos que dentro de la tierra hay lava y esto es caliente y etcétera, etcétera. A ver, en boca uno va evoico de allá. Imagínense, queridos amigos. El hombre dice que es el único animal que nosotros decimos que somos racionales, pero que se mantiene de una manera irracional, porque es el único que se quiere autodestruir. Entonces, queridos amigos, es importante que aquí en todo caso esta palabra Iker, cuando nosotros estamos hablando, a pesar de que es una acción de destrucción, nosotros pensamos en una manera positiva, en el sentido de que tenemos que destruir lo que es negativo. ¿Entendiste? No seguir creando y seguir potenciando y más las cuestiones negativas. Nosotros más bien, en lugar de leer el Evangelio, en lugar de tener como palabra de Dios verdaderamente la Biblia, lo que el Señor nos va pidiendo, nosotros confiamos verdaderamente más, parece, en los carros, en los caballos, en las fuerzas humanas, en lo que nosotros tenemos y hacemos. La frase famosa decía luego, ¿verdad? ¿Quieres la paz? ¿Quieres la paz? Construye, o prepárate para la guerra, ¿verdad? Te dice. Así es que David, queridos hermanos, obedece la Torá. Busca desjarretar todos estos caballos, ¿verdad? Por lo menos destruye los caballos y busca esta intención de destruir todo lo que es negativo. Después también, aquí, queridos amigos, indiscriminadamente, David no esclaviza a estos que son vencidos, ¿verdad? Sino que selecciona, limita, sin degradar la dignidad de la persona. Esto significa, en la teología, para nosotros significa una lucha justa, es decir, vencer aquello que es negativo, vencer el mal. Y luego, queridos amigos, y una de las cosas importantes que tenemos que entender es el poder de David aquí más bien como un servicio, no como una dominación. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.